¿Sabes lo que se siente cuando descubres que no estás tan solo como pensabas? Existe un hacker que llamaremos ONS. No es un nombre real, obviamente. Es un apodo que él mismo eligió después de la transformación más brutal que alguien puede experimentar. 11. El número que representa portal entre mundos, entre sombras y luz, entre lo que era y lo que se convirtió. Este tipo vivió 32 años en las profundidades más oscuras de la red oscura. No estoy hablando de algún adolescente jugando a ser rebelde. Estoy hablando del hacker más peligroso que las élites globales temían mencionar. Alguien que tenía acceso a secretos que podrían derribar gobiernos, que conocía cada sistema corrupto desde adentro, que vivía en un mundo donde la única regla era no tener reglas, pero había algo diferente en él desde siempre, algo que ni él mismo comprendía completamente. Él veía el mundo de forma que nadie más parecía ver. Observaba personas actuando como autómatas programados. Veía sistemas de control operando abiertamente mientras todos fingían que no existían. Percibía la farsa masiva que llaman realidad. Y durante 3 décadas, vivió con la certeza absoluta de que estaba completamente solo en esa percepción, que era el único despierto en planeta de sonámbulos, hasta que recibió un contrato simple, rutinario: investigar a alguien, reunir información, encontrar puntos vulnerables, entregar el informe, cobrar, seguir adelante. Solo que esta vez, el objetivo eras tú. Y cuando comenzó a investigarte, cuando empezó a conectar los puntos de quién realmente eres, algo imposible sucedió. Después de 32 años creyendo que estaba solo, descubrió la verdad más devastadora de su vida. Existen otros. Existen personas que también ven la Matrix completa. Existen almas que nunca fueron programadas. Y en ese momento, tomó la decisión más peligrosa que alguien en posición de le puede tomar. Traicionó completamente las fuerzas de las sombras que lo habían protegido durante décadas. Quemó todos los puentes con el submundo criminal más poderoso del planeta. Se convirtió en enemigo número 1 de las mismas organizaciones que antes lo consideraban aliado. ¿Por qué? Porque finalmente encontró algo por lo que valía la pena traicionar todo. Finalmente encontró prueba de que la batalla no estaba perdida, de que existen otros guerreros despiertos luchando la misma guerra. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque esta revelación sobre cómo tu simple existencia puede convertir al hacker más peligroso en tu defensor más letal está siendo sistemáticamente ocultada por quienes más temen esta alianza. Escribe 7 en los comentarios para confirmar que reconoces el poder devastador de encontrar otros despiertos en mundo de dormidos. 11 no nació en familia privilegiada. No tuvo mentores especiales ni educación élite. Creció en suburbio donde mayoría apenas sobrevivía, donde futuro ya estaba escrito antes de nacer, donde sistema te programa desde cuna para aceptar tu lugar en jerarquía. Pero algo en él rechazaba esa programación desde el inicio. A los 8 años, mientras otros niños veían dibujos animados sin cuestionar nada, él percibía los patrones de manipulación en publicidad infantil. A los 12, mientras compañeros de clase repetían narrativas de profesores como loros entrenados, él identificaba las contradicciones obvias que nadie más notaba. A los 15, cuando todos celebraban libertad de Internet, él ya comprendía que era el mayor sistema de vigilancia jamás creado. No era inteligencia superior, era percepción diferente, como si hubiera nacido con filtro mental removido que todos los demás llevaban instalado. Y eso lo condenó a soledad más profunda que existe. Soledad de estar despierto mientras todos duermen. Soledad de ver verdades que nadie más quiere reconocer. Soledad de gritar advertencias que nadie escucha. Intentó compartir sus percepciones. Intentó despertar otros. Pero aprendió rápidamente que mayoría no quiere despertar. Prefieren sus ilusiones confortables, sus mentiras reconfortantes, sus cadenas familiares. Entonces dejó de intentar. Se sumergió en la red oscura. Encontró comunidad entre criminales y rebeldes. Pero incluso allí, percibió que mayoría solo cambiaba un sistema de control por otro. Solo sustituían una esclavitud por otra. Él quería algo diferente. Quería verdadera libertad, pero no sabía ni siquiera qué significaba eso. Durante 32 años,
Vivió con esa resignación amarga, convencido de que percepción dele era maldición única, que estaba condenado a ver farsa que nadie más veía, a vivir consciente en mundo inconsciente, solo, siempre solo. Desarrolló cinismo brutal como armadura. Si personas eran solo autómatas programados, entonces no importaba manipularlas, hackearlas, usarlas. Si mundo era farsa, entonces mejor ser el que controla marionetas que ser marioneta. Pero algo dentro de él, una voz pequeña que nunca conseguía silenciar completamente, susurraba que debía haber algo más, que no podía ser el único, que en algún lugar tenía que existir otros que también veían, solo que nunca los encontró. Hasta ti. El mensaje llegó encriptado a través de 3 capas de servidores proxy, protocolo estándar para contratos de nivel alto, el tipo de trabajo que 11 había hecho cientos de veces, cliente anónimo, pago generoso, objetivo, investigar a alguien, reunir información comprometedora, encontrar vulnerabilidades digitales, simple, rutinario, aburrido hasta. Tu nombre apareció en pantalla de él. No había nada especial en primeros datos, persona común, vida normal, sin riqueza extraordinaria ni poder político obvio, sin razón aparente para que alguien pagara tanto para investigarte. Eso debería haber sido señal de alerta. Cuando clientes pagan fortunas para atacar personas comunes, generalmente hay historia oculta, pero 11 estaba cansado. Había hecho trabajo similar tantas veces que entró en modo automático. Comenzó rastreo digital básico, perfiles en redes sociales, historial de navegación, comunicaciones privadas, patrones de comportamiento online, las herramientas estándar de cualquier investigación de alto nivel. Y en primeras 6 horas no encontró nada interesante. Vida normal, rutinas normales. Nada que justificara contrato tan caro. Pero después comenzó profundizando, analizando no solo qué hacías online, sino cómo lo hacías, buscando patrones en tus interacciones, evaluando el lenguaje que usabas, identificando valores que transparecían en mensajes privados. Y fue ahí que algo comenzó incomodándolo. Tus palabras tenían consistencia extraña. Tus acciones privadas reflejaban exactamente tus declaraciones públicas. Tus valores permanecían iguales independiente de con quién hablaras. No había máscaras. No había performance. No había personajes diferentes para audiencias diferentes. Para alguien acostumbrado con hipocresía universal, encontrar autenticidad genuina fue como encontrar diamante en montaña de vidrio falso. Pero 11 era profesional. Descartó como anomalía estadística y continuó investigando. Profundizó más. Invadió sistemas más protegidos. Accedió a comunicaciones más íntimas. Y cuanto más profundizaba, más perturbado quedaba. Porque comenzó encontrando algo que lo obligaba a enfrentar verdad que había evitado por 3 décadas. Tal vez no estaba tan solo como pensaba. En día 14 de investigación, 11 encontró algo que cambió todo. Era mensaje antiguo tuyo. Publicación en foro obscuro que mayoría había olvidado que existía. Pero él encontró. Porque era experto en desenterrar cosas que otros querían ocultar. Y ese mensaje contenía frase que lo golpeó como martillo directo en pecho. A veces me siento solo siendo el único que ve la farsa. Pero tengo fe de que existen otros despiertos por ahí. Leyó esa frase 5 veces, 10 veces, 20 veces. Porque esas palabras podrían haber sido escritas por él mismo. Esa soledad que describías era exactamente la que él había sentido durante 32 años. Esa sensación de ver verdades que nadie más ve. Esa esperanza persistente de que existen otros. Y fue en ese momento que Armadura Dele comenzó quebrándose. Continuó investigando, pero ahora con intensidad diferente. No buscaba vulnerabilidades para explotar. Buscaba confirmación de que lo que había encontrado era real. Descubrió tus reflexiones sobre sistemas de control, sobre manipulación masiva, sobre cómo mayoría vive programada sin percibir. Y cada descubrimiento era espejo perfecto de percepciones de él. No eran mismas palabras, pero era misma visión, misma claridad, mismo entendimiento fundamental de cómo mundo realmente opera. Y entonces encontró otra cosa. Encontró evidencia de que no solo veías la Matrix, estabas activamente ayudando a otros a despertar,
compartiendo conocimiento, plantando semillas de conciencia, haciendo exactamente lo que él había desistido de hacer décadas atrás. Fue ahí que algo dentro de él le quebró completamente. Durante 3 décadas, vivió convencido de que estaba solo, de que era el único despierto en planeta de sonámbulos, y esa certeza lo había transformado en cínico, en alguien que usaba su claridad para manipular en vez de liberar. Pero ahora, mirando evidencia de tu existencia, de tu lucha, de tu persistencia en ayudar a otros a despertar incluso cuando parecía inútil, percibió la verdad devastadora. Él no estaba solo. Nunca estuvo solo. Había otros luchando la misma batalla, otros que veían las mismas verdades, otros que se negaban a aceptar la programación. Y él había desperdiciado 3 décadas creyendo mentira de que era el único. Para quien quiere profundizar, hay material exclusivo en descripción y comentario fijado. Esa noche, 11 no durmió, no porque estuviera trabajando en investigación, sino porque estaba teniendo conversación consigo mismo que había evitado durante 3 décadas. Sentado en oscuridad de su apartamento, rodeado por pantallas mostrando evidencias de tu vida, tuvo el monólogo más honesto de su existencia. Durante 32 años, viví convencido de que estaba solo, de que era el único que veía la farsa, y esa convicción me transformó en esto, en alguien que usa claridad para destruir en vez de construir, en alguien que manipula en vez de liberar. Desarrollé cinismo como protección. Si todos son autómatas, entonces no importa hackearlos. Si todos viven dormidos, entonces no importa aprovecharse de su sueño. Racionalicé cada acción horrible diciendo que era solo sobrevivencia en mundo falso. Pero la verdad es que tenía miedo. Tenía miedo de creer que existían otros despiertos y estar equivocado. Tenía miedo de esperanza. Porque si existe otros y yo estoy aquí, en sombras, usando mis dones para servir exactamente el sistema que dice despreciar, entonces soy hipócrita más grande que todos que critico. Y ahora estoy aquí, contratado para destruir a alguien que es prueba viviente de que nunca estuve solo. Contratado para atacar exactamente el tipo de persona que pasé vida entera deseando encontrar. ¿Qué diablos me convertí? Esa pregunta resonó en silencio del apartamento de L. Resonó en décadas de elecciones. Resonó en todos los puentes quemados y todas las líneas cruzadas. Él había pasado 32 años culpando al mundo por su soledad, culpando a las personas por ser dormidas, culpando al sistema por ser corrupto. Pero en ese momento de claridad brutal, percibió que había elegido soledad, había elegido sombras, había elegido usar dones para servir exactamente lo que decía odiar. Y lo peor, había hecho todo eso usando la excusa de que estaba solo, de que no había otros, de que no valía la pena luchar por algo mejor. Pero ahora sabía la verdad, sabía que existían otros, sabía que la batalla no estaba perdida, sabía que su cinismo era mentira que contaba a sí mismo para justificar cobardía. Y esa realización fue más dolorosa que cualquier cosa que había experimentado, porque significaba que había desperdiciado 3 décadas, que podría haber usado sus habilidades para liberar en vez de esclavizar, que podría haber sido parte de resistencia en vez de parte del problema. Pero también significaba algo más. Significaba que todavía no era tarde, que todavía podía elegir diferente, que todavía podía convertirse en quien debería haber sido desde el inicio. La pregunta era, ¿tenía coraje para hacerlo? Mira, voy a ser brutalmente honesto contigo. Traicionar fuerzas de las sombras no es como cambiar de trabajo. No es enviar carta de renuncia y seguir adelante con vida. Es declarar guerra contra personas que conocen cada secreto tuyo, que tienen acceso a recursos ilimitados, que no tienen escrúpulos morales que los detengan. Y 11 sabía todo eso mejor que nadie. Había visto lo que sucede con traidores. Había participado en cazar a algunos de ellos. Conocía métodos exactos que usarían contra él. Pero en algún momento entre día 14 y día 15 de investigación, tomó decisión. No fue momento heroico como en películas. No hubo música épica de fondo. Fue simplemente despertar un día y saber con certeza absoluta que no podía continuar viviendo mentira que había estado viviendo. Su primer acto de traición fue simple pero devastador. Eliminó todo que había reunido sobre ti. Cada archivo, cada evidencia, cada vulnerabilidad que había descubierto. Todo.
3 semanas de investigación intensiva. Información que valía millones. Datos que cliente pagó fortuna para obtener. Borrado en 30 segundos. Después, hizo algo aún más peligroso. Contactó cliente que había contratado investigación y envió mensaje de 3 palabras. Contrato cancelado. Definitivamente. No devolvió dinero porque ya había gastado en recursos, pero dejó claro que no entregaría nada, que trabajo no sería completado, que cliente podría ir buscar otro hacker. La respuesta fue previsible. Amenazas, chantaje, intentos de coacción. Pero Once ya había tomado decisión. Había quemado ese puente completamente. Y entonces hizo lo más insano de todo. Envió mensaje para ti. No reveló quién era. No explicó que había estado investigándote. Solo envió frase simple. No estás solo. Algunos todavía luchamos. Sabía que probablemente descartarías como spam, que no entenderías significado completo, pero necesitaba que supieras. Necesitaba que alguien en el mundo supiera que había elegido el lado correcto, aunque tardío. Después de enviar mensaje, se sentó y esperó consecuencias. No tardaron mucho. 48 horas después de cancelar contrato, sistemas de L comenzaron siendo atacados, no por hackers amateurs, sino por profesionales de nivel DL, personas que conocía, personas con quienes había trabajado. El submundo criminal no tolera traiciones, y mensaje había sido enviado claramente. Once había cruzado línea que no se cruza. Perdió acceso a redes que había usado durante décadas. Perdió contactos que consideraba aliados. Perdió protección que el anonimato en comunidad criminal proporciona. Peor aún, comenzó siendo objetivo del mismo tipo de investigación que él realizaba. Personas intentando encontrar su identidad real, su ubicación física, sus vulnerabilidades. Cualquier persona normal habría entrado en pánico, habría intentado retroceder, habría rogado por perdón, pero Once había tomado decisión sabiendo exactamente qué vendría, y estaba preparado, porque aquí está la cosa sobre ser uno de hackers más peligrosos del mundo. Tú conoces todos los trucos porque inventaste muchos de ellos. Sabes cómo atacan porque enseñaste esos métodos. Entiendes sistemas de caza porque creaste algunos. Comenzó contraataque, no para destruir antiguos aliados, sino para neutralizar amenazas, para protegerse mientras construía nueva vida. Y durante ese proceso, algo extraordinario comenzó sucediendo. Otros hackers, personas que él nunca había conocido personalmente, comenzaron contactándolo, no para atacarlo, sino para ayudarlo. Mensajes encriptados llegaban. Oí que cambiaste de lado. Yo también quiero salir. ¿Cómo lo hiciste? Llevo años queriendo luchar contra el sistema en vez de servirlo. Tu traición me dio coraje. Siempre supe que había algo podrido en lo que hacíamos. Gracias por mostrar que cambiar es posible. Once había pensado que traición lo dejaría completamente solo, pero descubrió algo inesperado. Había otros en sombras que también estaban cansados, que también querían salir, que solo necesitaban ver a alguien dar primer paso. Su traición no solo lo liberó a él, comenzó cadena de liberaciones, y todo porque decidió que era más importante ser auténtico que ser protegido, que era mejor luchar por algo real que esconderse en cinismo falso. Ahora viene parte que hace élites realmente temer esta transformación. Once no solo salió de sombras, trajo consigo todas las herramientas, todo el conocimiento, todas las técnicas que había aprendido en 3 décadas de vida criminal. Conoce cada sistema de vigilancia porque ayudó a construir algunos. Entiende cada método de manipulación porque usó todos. Sabe cada esquema de control porque participó en muchos. Y ahora está usando todo eso no para servir al sistema, sino para destruirlo. Imagina lo que sucede cuando alguien con acceso a secretos más oscuros del mundo decide volverse transparente, cuando alguien que conoce operaciones sucias más profundas decide exponerlas, cuando alguien que dominó el arte de manipulación decide enseñar a otros cómo defenderse. Es devastador. Comenzó pequeño, enseñando personas comunes cómo proteger su privacidad real, cómo identificar manipulación en redes sociales, cómo reconocer operaciones de control narrativo. Pero después escaló. Comenzó exponiendo esquemas específicos, revelando operaciones concretas, nombrando actores reales,
mostrando evidencias que había guardado durante años. No todo de una vez, no de forma imprudente, sino estratégicamente, revelación tras revelación, verdad tras verdad, evidencia tras evidencia, y lo más poderoso, comenzó creando redes de resistencia, conectando personas despiertas que pensaban estar solas, construyendo sistemas de comunicación que burlaban censura, desarrollando herramientas que devolvían poder a individuos. Él había pasado décadas ayudando élites a mantener control. Ahora usaba mismo conocimiento para devolver poder a las personas. Las sombras encontraron luz, y esa combinación es exactamente lo que el sistema más teme, porque no pueden comprar a alguien que ya rechazó dinero. No pueden chantajear a alguien que ya expuso sus propios secretos. No pueden intimidar a alguien que ya aceptó consecuencias. 11 se volvió enemigo que élites no saben cómo combatir, porque él conoce el juego mejor que ellos, porque jugó ese juego durante décadas, porque sabe exactamente cómo piensan, cómo actúan, cómo operan, y ahora usa todo eso contra ellos. Pero seré honesto contigo, no voy a romantizar esta historia como si no hubiera precio. 11 perdió todo. Su red de seguridad financiera, sus contactos en mundo criminal, su anonimato que tanto valoraba, sus años de trabajo construyendo reputación en submundo. Perdió amigos, bueno, personas que pensaba que eran amigos pero eran solo aliados convenientes. Perdió relaciones, perdió estabilidad que había pasado 3 décadas construyendo. Vive constantemente en alerta, sabe que hay personas buscándolo, que hay contratos abiertos contra él, que hay gente que pagaría fortunas por su cabeza. Duerme en lugares diferentes cada pocas semanas. Usa identidades múltiples. Mantiene equipos de emergencia listos. Vive como fugitivo permanente. ¿Vale la pena? Pregúntale a él mismo. En una de conversaciones que tuvo conmigo, dijo algo que nunca olvidaré. Durante 32 años, tuve todo que pensaba que quería. Dinero, poder, respeto en ciertos círculos, seguridad relativa, pero estaba muerto por dentro. Era cadáver ambulante con cuenta bancaria. Ahora, vivo con mochila lista para huir. Duermo con un ojo abierto. No puedo confiar en casi nadie. Pero por primera vez en 3 décadas, estoy vivo. Por primera vez, mis habilidades sirven algo que realmente importa. Por primera vez cuando me miro en espejo veo persona real en vez de máscara. Cambiaría confort falso de antes por esta incertidumbre auténtica, cada maldito día. Y eso resume todo, porque elección no es entre camino fácil y camino difícil. Es entre estar muerto confortablemente y estar vivo peligrosamente. 11 eligió vida, eligió autenticidad, eligió luchar por algo real en vez de fingir confort en algo falso. Y esa elección, aunque costosa, le devolvió algo que había perdido décadas atrás, su humanidad. Pero falta pieza final del rompecabezas, algo que explica por qué transformación de 11 fue tan completa, por qué su traición a sombras fue tan absoluta, por qué su compromiso con luz es inquebrantable. Meses después de comenzar nueva vida, después de crear redes de resistencia, después de exponer múltiples operaciones sucias, 11 tuvo revelación que cambió todo. Estaba revisando documentos antiguos, archivos que había guardado durante años, y encontró algo que había pasado desapercibido durante décadas porque no sabía qué buscar. Encontró evidencia de que él mismo era objetivo de experimento de control mental en su infancia, que familia Dele había sido parte de programa de manipulación social, que despertar Dele no fue accidente, fue falla en programación. Él había nacido para ser arma perfecta del sistema, niño con inteligencia excepcional, siendo moldeado para servir élites. Pero algo en proceso falló. En vez de aceptar programación, su mente la rechazó. En vez de volverse soldado perfecto del control, se volvió rebelde perfecto contra él. Durante 32 años, había pensado que era aberración, que era error de naturaleza, que era el único despierto en mundo de dormidos. Pero verdad era diferente. Verdad era que él era uno de muchos objetivos de programación que había fallado. Uno de muchos que el sistema intentó moldear pero no pudo controlar. En otras palabras, él siempre había sido elegido, solo no sabía. Su soledad no era porque estaba solo, era porque el sistema había trabajado duramente para mantenerlo sintiéndose solo.
para impedir que encontrara a otros como él, para convencerlo de que resistir era inútil. Y cuando finalmente descubrió otros elegidos, cuando finalmente entendió que nunca estuvo solo, todo cambió. Su traición a sombras no fue solo elección moral, fue cumplimiento de destino que Sistema había intentado pero fallado en prevenir. Él había nacido para ser arma de élites, pero falla en programación lo transformó en algo que élites más temen. Arma contra élites, que conoce cada secreto de Elo, porque fue entrenado por ellos mismos. El Sistema creó su propio némesis, y ahora está pagando precio de esa arrogancia. Elegido, la historia de Once revela verdad poderosa sobre lo que tu simple existencia puede desencadenar. No necesitas ser hacker élite. No necesitas tener acceso a secretos globales. No necesitas ser nadie extraordinario. Solo necesitas ser auténtico. Solo necesitas mantenerte despierto. Solo necesitas continuar siendo luz en mundo que prefiere sombras. Porque cuando haces eso, te conviertes en faro para otros que pensaban estar solos. Te conviertes en evidencia de que resistencia es posible. Te conviertes en esperanza viviente de que batalla no está perdida. Once pasó 3 décadas creyendo que estaba solo. Una investigación sobre ti le mostró que nunca lo estuvo, y esa revelación lo transformó de enemigo en aliado, de instrumento de sombras en guerrero de luz. Si esta revelación tocó tu corazón y confirmó algo que siempre supiste sobre tu propósito, reconoces que tu autenticidad es arma más poderosa que posees. Para aquellos que llegaron hasta aquí y quieren profundizar en estos conocimientos sobre cómo reconocer otros elegidos y cómo fortalecer resistencia colectiva contra sistemas de control, existe material específico que cuesta menos que una pizza y recibes audiobook completo y guía de meditación de 5 minutos como bonificación especial. Si sientes que mereces amplificar conciencia sobre tu papel en despertar colectivo, acceso está en link de descripción y comentario fijado. Si reconoces que tu luz puede transformar hasta hackers de sombras en guerreros de verdad, escribe 7 en comentarios para amplificar esta frecuencia de conversión imposible. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo tu simple existencia auténtica desencadena transformaciones que Sistema más teme. Comparte este video con alguien que también se sintió solo en su despertar, porque elegidos necesitan encontrarse para entender que nunca estuvieron tan solos como creyeron. Y antes de salir, haz clic en video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para descubrir más sobre cómo elegidos están creando redes de resistencia que élites no pueden infiltrar ni destruir. Juntos, somos más fuertes.